Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy interesante del presidente López Obrador, ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, con datos que resultaron muy fuertes, muy fuertes, y que pues tenemos que platicar aquí. Me gustaría muchísimo que comenzáramos con esta denuncia que hace el presidente López Obrador. Se soltó a hablar de chayoteros y politiqueros ante la entrevista que le concede la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, a Enrique Krause en Univisión, una entrevista muy controvertida. Y bueno, pues estamos hablando de dos personajes que abiertamente han expresado su oposición al gobierno actual. Marta Bárcena fue embajadora de México en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, todavía con el presidente López Obrador. De hecho, ella es la embajadora que, junto con el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y un equipo de colaboradores, visitan la Casa Blanca y se reúnen ahí con el presidente Trump en esa muy interesante y pues para algunos cuestionable visita, en la que no se nos olvide, se consiguió llegar a que pues Trump incluso reconocía el trabajo de los inmigrantes indocumentados ahí en la Casa Blanca, y para muchos se consiguió mediante la vía diplomática, no tanto de la embajada, sino de la Cancillería, el dominar, para hacerlo más coloquial o para hacer un eufemismo, dominar a la bestia del laberinto, al minotauro, ¿no? Así que muy interesante eso. Bueno, pues hoy el compañero Hans Salazar le dijo al presidente López Obrador que esa embajadora de México en Estados Unidos, que le digo, pues actual enemiga de la Cuarta Transformación, Marta Bárcena, responsabilizó al canciller Marcelo Ebrard del polémico programa Quédate en México. Esto durante una entrevista en Univisión con León Krause, quien también es adversario del gobierno junto con su papito. Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente. Se soltó, mire, se soltó a decir aquí y allá, vamos, habló parejo, como quien dice, ¿no? Repartió parejo es lo que quise decir. Así repartió parejo contra chayoteros, contra politiqueros y, híjole, contra esos que olvidan que en estos momentos hay un juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México en tiempos de Felipe Calderón García Luna. Esto fue lo que dijo el presidente. Aprovechando la presencia del canciller, si me permite preguntar un tema al respecto a la migración. Usted ya lo ha tocado aquí, incluso el día de ayer, respecto a esto que ha dado relevancia por el llamado Quédate en México, que es un programa, bueno, pues que ha sido polémico incluso por publicaciones de exfuncionarios estadounidenses. Usted ha dicho aquí que tiene que ver con pues un tema electoral también, que se aprovecha por parte del vecino país. Sin embargo, lo que me llama la atención, y esa sería mi pregunta en torno a este tema, la ex embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Marta Bárcena, se expresó en un programa con León Krause, que es un periodista identificado en contra de este gobierno de la Cuarta Transformación, en Univisión en particular, en este medio donde él trabaja, donde prácticamente se va con todo contra el canciller, diciendo que él es el responsable de esto tiene unos días, tiene unos 3-4 días que dio esa entrevista, está publicada ya, donde prácticamente a él lo responsabiliza de un tema de acuerdo no humanitario. También cuestiona directamente a su gobierno, presidente, respecto a este tema. Yo le preguntaría si pudiera permitir al canciller responder estas acusaciones directas de la ex embajadora Marta Bárcena. Bueno, no tiene ningún fundamento. Es el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura. Y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando,
León Krause, pues es enemigo de nosotros, adversario, pues para no exagerar. Son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México, con la mayoría de los medios, ayer hablamos de eso, es en contra de nosotros. Y vuelvo a repetirlo, porque hay que insistir para prevenir de la manipulación a la gente. Desde el tiempo que fue presidente de México, Francisco I. Madero, nuestro apóstol de la democracia, nunca se había atacado más a un presidente en los medios de información como ahora. Siempre los medios convencionales, con honrosas excepciones, se dedicaban a aplaudir, a callar, a quemar incienso a los gobernantes, a recibir subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como chayote. Y eran muy bien tratados. No solo recibían muchísimo dinero, al grado de que hay periodistas en la actualidad, como Loret de Mola y otros, que viven colmados de atenciones, de privilegios, tienen departamentos en las zonas más exclusivas de la capital, departamentos de 100, 150 millones de pesos, más casas de descanso en Valle de Bravo, departamentos en Estados Unidos. Entonces es una gran corrupción porque era una asociación delictuosa, una red de complicidades, de componendas, donde los medios de información jugaban un papel fundamental. No eran el cuarto poder, llegaron a ser el principal poder, al grado de que ellos imponían candidatos y los hacían ganar. Todo esto con raudales de dinero, y se hicieron inmensamente ricos, pero ni siquiera por más que vivan con lujos estos periodistas famosos, no tienen el nivel de los dueños de los medios. Presidente, a propósito... Que son grandes corporaciones. Entonces, ahora que se están llevando a cabo cambios en el país, en todo, en política exterior, en política económica, en política social, ahora que no se permite la corrupción, que no se permite que se violen nuestros derechos soberanos en materia de política exterior, pues están inconformes. Pero no solo son los medios, son los intelectuales. No ven a unos supuestos intelectuales de izquierda protestando porque le otorgamos una condecoración al presidente
de Cuba, puro intelectual, orgánico, alcahuete del antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero la tecnocracia, imagínense, cuántos tecnócratas corruptos participaron en el saqueo que se llevó a cabo en el país en el periodo neoliberal. ¿Cuántos políticos corruptos, legisladores que reformaron la Constitución para legalizar el saqueo, el robo, los fraudes? Pues todos ellos están inconformes, incluso de el servicio exterior, diplomáticos conservadores, que nunca hicieron nada cuando se permitía en México que entraran las agencias de Estados Unidos como la DEA y llevaran a cabo su plan, por ejemplo, rápido y furioso de meter armas. ¿Dónde estaban los diplomáticos? No decían absolutamente nada. O en la época que hubo más deportaciones, cuando el presidente Obama defendían ellos a los migrantes. No, es ahora que están molestos y la mayoría de ellos son del bloque conservador. Ya saben ustedes lo que yo opino de los conservadores. Opino igual que lo que sostenía el finado Carlos Monsiváis. Pero a propósito de los medios... Que déjame decirlo, ¿no? Perdón. De que la única doctrina del conservadurismo, de la derecha, es la hipocresía. Entonces son muy rateros, muy autoritarios. Lo estamos viendo en el juicio de García Luna. Y se dan baños de pureza. Racistas, clasistas. Una vergüenza. Pero ejercen su derecho, están molestos porque pensaron que iba a seguir más de lo mismo, que iba a ser igual, que ellos iban a seguir mandando y se iba a seguir ninguneando al pueblo. Y ahora es el pueblo el que manda. Es el pueblo el que decide. Les voy a mostrar una encuesta para que vean. Miren, muy interesante, porque de aquí el presidente precisamente puso esa encuesta de ENCOL que le íbamos a comentar desde muy temprano. Una encuesta que aparece hoy en el periódico El País, el periódico español El País, en el que se da cuenta. Es más, le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto. Nosotros ya estábamos pensando en